Javier se despertó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El teléfono vibrando en la mesa de noche. Era un mensaje de su jefe. Carlos, necesito verte ahora. En mi casa. Es urgente. Sin pensarlo 2 veces. Javier saltó de la cama. Se vistió apresuradamente y corrió hacia el apartamento en el centro de Madrid. Ignorando la lluvia torrencial que azotaba las calles empedradas de Malasaña. Al llegar, la puerta se abrió de golpe y Carlos, con los ojos enrojecidos, lo arrastró adentro, cerrando con un portazo que resonó como un trueno. No puedo más con esto, murmuró Carlos. Y antes de que Javier pudiera reaccionar, lo besó con una desesperación que lo dejó sin aliento. Un beso que rompió todas las barreras invisibles entre jefe y empleado. Entre lo prohibido y lo inevitable. Javier retrocedió un paso. Jadeando. Su mente un torbellino de confusión y deseo reprimido. Había trabajado para Carlos durante 2 años en la agencia de publicidad. Admirando su carisma. Su inteligencia afilada y esa forma sutil de mirarlo que siempre lo había inquietado. Pero Carlos estaba casado. Con una esposa perfecta y 2 hijos pequeños en un chalet en las afueras de la ciudad. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Javier, sintiendo el calor de las mejillas ardiéndole. Carlos se pasó una mano por el cabello oscuro. Desordenado por primera vez en su vida impecable. Lo siento, Javier. No planeé esto. Pero anoche discutí con Elena. Le conté todo. Sobre ti. Sobre nosotros. O lo que podría ser nosotros. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Elena? La mujer que organizaba las fiestas de la oficina con una sonrisa impecable. Ahora lo sabía. Y peor aún. Carlos había confesado algo que Javier ni siquiera se había admitido a sí mismo del todo. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones crudas. Carlos paseaba por el salón minimalista. Con vistas a la Gran Vía iluminada por las luces nocturnas. Explicando cómo su matrimonio se había convertido en una fachada. Me casé joven. Por presión familiar. Mi padre, un hombre tradicional de Andalucía, siempre dijo que un hombre de verdad forma una familia. Pero nunca sentí esto. Esta conexión real. Javier se sentó en el sofá de cuero. Recordando su propia lucha. Criado en una familia católica estricta en Valencia. Había escondido su orientación sexual desde la adolescencia. Fingiendo novias en las reuniones familiares para evitar las miradas de desaprobación de su madre y los sermones de su hermano mayor. Si Elena lo sabe. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javier. Su voz temblando. Carlos se arrodilló frente a él. Tomándole las manos. Ella quiere el divorcio. Pero mis hijos. No sé si puedo perderlos. ¿Y tú? Javier. ¿Qué quieres tú? Era la pregunta que Javier había evitado durante años. La que lo obligaba a confrontar su soledad autoimpuesta. Esa noche. No durmieron. Hablaron hasta el amanecer. Desenterrando secretos enterrados. Javier confesó cómo en la universidad había tenido una relación fugaz con un compañero. Terminada abruptamente por el miedo al rechazo social. Carlos reveló que había reprimido sus sentimientos desde la juventud. Optando por la vida normal que su entorno esperaba. Pero el beso había cambiado todo. Al salir del apartamento al alba. Javier sintió una mezcla de euforia y terror. En el metro de camino a casa.
Recibió una llamada de su madre: hijo. ¿Por qué no vienes a Valencia este fin de semana? Tu hermano trae a su novia. Y queremos verte con alguien especial. Javier colgó, sintiendo el peso de la doble vida que acababa de comenzar. En la oficina esa mañana, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Pero una mirada fugaz en la sala de reuniones bastó para que Javier supiera que el secreto los unía ahora más que nunca. Los días siguientes fueron una montaña rusa de decisiones precipitadas. Javier empezó a evitar las llamadas de su familia, inventando excusas de trabajo para no viajar. Carlos, por su parte, inició los trámites de divorcio en secreto, contratando a un abogado discreto. Pero los rumores comenzaron a circular en la agencia. Una compañera, Marta, notó las miradas prolongadas y comentó en el almuerzo: Carlos parece distraído últimamente. ¿Será por el estrés familiar? Javier sintió un nudo en el estómago, recordando las leyes contra la discriminación en España. Pero sabiendo que la sociedad, especialmente en círculos conservadores, aún juzgaba duramente. Una noche, en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, Javier y Carlos se encontraron por primera vez en público como pareja. Aquí nadie nos juzga, dijo Carlos, besándolo suavemente bajo las luces neón. Pero al volver a casa, Javier encontró un mensaje de su hermano: mamá está preocupada. Dice que pareces distante. ¿Todo bien? La culpa lo invadió, sabiendo que su elección podía romper el frágil equilibrio familiar. La tensión escaló cuando Elena confrontó a Carlos en la oficina, irrumpiendo en una reunión con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó, ignorando las miradas atónitas de los empleados. Javier, en su cubículo, oyó todo y sintió el mundo derrumbarse. Carlos la sacó al pasillo. Pero el daño estaba hecho. Esa tarde, Javier recibió una llamada anónima: si no dejas a Carlos, todos sabrán tu secreto. Era una amenaza velada. Quizás de un compañero celoso o de alguien del círculo de Elena. Javier decidió confrontar a Carlos esa noche en su apartamento ahora vacío. Esto nos está destruyendo, dijo Javier, con voz quebrada. Carlos lo abrazó, prometiendo: lucharemos juntos. ¿Pero estás listo para pagar el precio? Javier asintió. Pero en su interior, la duda crecía como una sombra. Las semanas se convirtieron en un laberinto de mentiras y verdades a medias. Javier empezó a asistir a terapia en secreto, en un centro de apoyo LGTB en Lavapiés, donde un psicólogo le ayudó a desentrañar sus conflictos internos. Tu miedo al rechazo familiar es válido, le dijo el terapeuta. Pero reprimirte solo te causa más daño. Javier reflexionaba en las sesiones sobre cómo su padre, fallecido años atrás, había inculcado valores tradicionales: un hombre protege a su familia, no la avergüenza. Ahora, con Carlos, sentía por primera vez una conexión auténtica. Pero cada beso robado en parques ocultos venía con el precio de la paranoia. Carlos, meanwhile, lidiaba con la custodia de sus hijos. Elena, furiosa, amenazaba con revelar todo en el juicio: no dejaré que mis niños crezcan con un padre que vive una mentira. Carlos perdía noches de sueño, debatiendo si renunciar a Javier para salvar su rol paterno. Una cena familiar en Valencia fue el primer gran choque. Javier viajó solo, fingiendo normalidad ante su madre, viuda devota que asistía a misa diaria.
Y su hermano Miguel. Un ingeniero casado con ideas conservadoras. Hijo. ¿Cuándo nos presentarás a una novia? Preguntó la madre durante la paella. Javier tragó saliva. Recordando el último mensaje de Carlos, te extraño. Sé fuerte. Miguel. Notando su distracción. Lo acorraló después, hermano. Pareces otro. ¿Problemas en el trabajo? ¿O es algo más? Personal. Javier negó todo. Pero al volver a Madrid, la culpa lo carcomía. Decidió contarle a Carlos sobre la presión, mi familia me mataría si supieran. Carlos. Con ojeras profundas. Respondió, la mía ya lo sabe. Y duele. Pero al menos soy libre. Esa noche. Hicieron el amor por primera vez. No con pasión desbordada, sino con una ternura que sellaba su compromiso. Aunque el acto en sí quedaba implícito en sus decisiones futuras. El conflicto social se intensificó en la agencia. Tras el incidente con Elena, los chismes corrían como pólvora. Un compañero homófobo, Raúl, hizo comentarios sutiles en las reuniones, en esta empresa. Hay que mantener las apariencias. Javier sintió la discriminación velada. Recordando las manifestaciones del orgullo en Madrid, donde miles marchaban por derechos. Pero en su microcosmos laboral, el prejuicio persistía. Carlos, como jefe, defendió a Javier en una junta, el rendimiento es lo que cuenta. No la vida personal. Pero eso solo avivó las sospechas. Una tarde, Javier recibió un email anónimo con fotos borrosas de él y Carlos en Chueca. Renuncia o esto va a recursos humanos. Javier confrontó a Carlos, quien juró investigar. Pero la traición se sentía palpable. ¿Quién nos traiciona?, se preguntaba Javier, dudando incluso de amigos cercanos. La familia de Javier entró en escena de forma dramática. Su madre llamó histérica, Miguel dice que oyó rumores en Madrid. ¿Es verdad que estás con un hombre? Javier. En pánico, lo negó todo. Pero Miguel viajó a la capital para confrontarlo. En un café en Sol. Miguel lo miró fijamente, hermano. Si es cierto, estás destruyendo a mamá. Ella no lo soportará. Javier sintió el peso de la tradición católica española, donde el matrimonio heterosexual era el pilar. No es elección mía, replicó Javier, con lágrimas. Miguel se levantó furioso, entonces elige, tú, elección, o la familia. Javier volvió a casa destrozado, contándole todo a Carlos. No puedo perderlos. Sollozó. Carlos lo consoló, pero si te pierdes a ti mismo, ¿qué queda? Esa noche, Javier tomó una decisión impulsiva, romper con Carlos para salvar su fachada familiar. Pero el destino intervino. Carlos, al enterarse, lo buscó en su apartamento. No puedes huir de esto, dijo, con voz firme. Javier, entre sollozos, admitió, tengo miedo al rechazo. A ser el paria. Carlos compartió su propia historia, como su padre lo había desheredado al sospechar, forzándolo a casarse joven. Pagué con años de infelicidad. No hagas lo mismo. Javier cedió. Y juntos planearon revelar la verdad. Primero, a la agencia, Carlos anunció en una reunión su divorcio y relación.
enfrentando murmullos pero también apoyos inesperados. Marta. La compañera. Aplaudió, era hora de que vivieras auténtico. Pero Raúl renunció. Mascullando insultos. Recordando los prejuicios latentes en la sociedad española post-Franco. El clímax familiar llegó en una visita sorpresa. La madre y Miguel aparecieron en Madrid, exigiendo respuestas. En el salón de Javier. La confrontación fue brutal. Hijo. Esto es un pecado. Lloró la madre. Miguel agregó, piensa en el que dirán los vecinos. La iglesia. Javier. Con Carlos a su lado. Defendió, amo a Carlos. No es elección. Es quien soy. La madre se desmayó dramáticamente. Y Miguel los echó, no vuelvas a Valencia. Javier sintió el corazón romperse. Pero Carlos lo sostuvo, elegiste la verdad. Ahora pagamos el precio. Los meses siguientes fueron un desierto emocional. Javier y Carlos se mudaron juntos a un piso en Chamberí. Un barrio más progresista. Pero el vacío familiar era un agujero negro. Javier enviaba mensajes a su madre. Sin respuesta. Miguel bloqueó su número. En terapia. Javier exploraba el duelo, perdí mi familia por amor. ¿Valió la pena? El terapeuta respondía, el amor propio es el primer paso. Carlos luchaba con la custodia, Elena. En el juicio. Usó su orientación como arma. Alegando inestabilidad. El juez. Progresista. Falló a favor de visitas compartidas. Pero los niños preguntaban, papá. ¿Por qué mamá llora? Carlos pagaba con culpa. Compensando con regalos. Pero sabía que el daño era irreversible. En el trabajo. La dinámica cambió. Carlos ascendió a Javier. Pero eso generó acusaciones de favoritismo. Un cliente conservador retiró un contrato, no queremos asociarnos con. ¿Eso? Javier sintió la presión societal, en España. Con matrimonio igualitario desde 2005. El progreso legal no eliminaba el estigma en sectores tradicionales. Asistieron a un grupo de apoyo LGTB. Donde oyeron historias similares, padres rechazados. Amigos perdidos. Una noche. En una manifestación contra la homofobia. Javier gritó por primera vez, «¡Somos visibles!». Pero al volver. Encontró una carta de su madre, «Rezo por ti. Pero no puedo aceptarlo». Era un rechazo disfrazado de amor. Que lo hundió en depresión. La traición vino de adentro. Carlos. Estresado por el juicio. Empezó a distanciarse. Necesito espacio. Dijo una noche. Javier. Paranoico. Revisó su teléfono y encontró mensajes con un excompañero, echo de menos lo simple. Era una conversación inocente. Pero Javier explotó, me traicionas después de todo lo que sacrificamos. Carlos negó. Pero la duda se instaló. Discutieron ferozmente. Reviviendo viejos resentimientos. Tú dudaste primero. Acusó Carlos. Javier salió dando un portazo. Vagando por las calles de Madrid bajo la lluvia. Cuestionando todo. En un bar. Un desconocido lo coqueteó. Y por un momento. Consideró la venganza. Pero se detuvo. Recordando el precio de las decisiones impulsivas. Al volver. Encontraron una reconciliación tensa. No podemos dejar que el mundo nos rompa. Dijo Carlos.
Juntos, planearon un viaje a Barcelona. Para escapar. En la Sagrada Familia. Bajo la luz filtrada. Javier reflexionó, esta belleza imperfecta es como nosotros. Pero el viaje se truncó con una llamada, la madre de Javier había sufrido un infarto. Corrieron a Valencia, donde Miguel los recibió con hostilidad, tú causaste esto. En el hospital. La madre, débil, miró a Javier, hijo. Vi tus mensajes. Duele. Pero. ¿Te quiero? Era un atisbo de esperanza. Pero Miguel intervino, no lo confundas. Esto no cambia nada. Javier eligió quedarse. Enviando a Carlos de vuelta. Necesito arreglar esto solo. La estancia en Valencia fue un campo minado. Javier cuidó a su madre, evitando temas sensibles. Pero Miguel lo confrontaba diariamente, renuncia a esa vida. Por ella. Javier debatía internamente, ¿sacrificar su identidad por paz familiar? Una noche. La madre confesó, tu padre era estricto. Pero yo siempre supe. Temía por ti en esta sociedad. Javier lloró, mamá. España ha cambiado. Ella suspiró, no lo suficiente. Al mejorar. Javier volvió a Madrid. Con una promesa vaga de visitas. Carlos lo esperó ansioso, elegiste volver. Eso significa algo. Pero la tensión persistía. Con Carlos recibiendo amenazas anónimas similares a las de antes. El punto de quiebre llegó en una fiesta de la agencia. Raúl. El excompañero. Apareció ebrio. Revelando que era el autor de las amenazas, quería que pagaran por arruinar vidas. Carlos lo confrontó. Pero Raúl escupió, la sociedad no acepta desviados. Javier. ¿Harto? Lo denunció a la policía por acoso. Era una victoria pequeña. Pero simbólica. Sin embargo, el costo emocional era alto. Carlos confesó dudas sobre su paternidad. Mis hijos me miran diferente. Javier. Solidario. Propuso terapia de pareja. En sesiones. Desentrañaron miedos. Carlos temía el abandono. Javier el rechazo eterno. La resolución se acercó con pasos dolorosos. Javier organizó una reunión familiar en Madrid, invitando a su madre y Miguel. Carlos preparó la cena. Nervioso. Al llegar, la madre abrazó a Javier, he rezado mucho. Miguel. Reticente. Se sentó. La conversación fluyó tensa, no entiendo. Pero veo que eres feliz. Admitió la madre. Miguel objetó, ¿y los niños? ¿Qué ejemplo das? Carlos defendió, el de honestidad. Miguel se levantó, no puedo. Pero la madre lo detuvo, basta. Es mi hijo. Era un avance frágil. Con promesas de más charlas. Javier sintió alivio. Pero sabía que la aceptación total tomaría tiempo. En el frente laboral. La agencia prosperó con campañas inclusivas, atrayendo clientes progresistas. Carlos y Javier se convirtieron en modelos discretos, asistiendo a eventos LGTB. Pero el precio persistía, Elena limitaba visitas a los niños. Y Javier lidiaba con ansiedad crónica. Una noche. Carlos propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Javier aceptó. En una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. Con amigos como testigos. La madre asistió virtualmente. Un gesto pasó. Miguel no. Años después.
Reflexionando. Javier escribió un diario, elegí amor. Perdí partes de mí. Pero gané autenticidad. Carlos. Con hijos ahora adolescentes aceptando. Agregó, el precio fue alto. Pero valió. Sin embargo, las cicatrices permanecían, llamadas perdidas. Miradas juzgadoras en la calle. Fue correcto que Javier priorizara su amor por Carlos sobre la unidad familiar tradicional. ¿O debería haber sacrificado su identidad para evitar el dolor colectivo?